Bien, oremos. Padre, ciertamente tú eres digno y nuestro Señor Jesucristo es digno y tu Santo Espíritu es digno. Tú eres digno, oh Dios. Tú eres digno de ser alabado, de ser exaltado. Tuyo es el honor, tuyo es el poder, tuya es la gracia, gracia que necesitamos. Aún en estos momentos, mientras nosotros meditamos en tu palabra. Gracia para poder transmitir tu mensaje, gracia para poder recibir tu mensaje, gracias para poder vivir tu mensaje. Pedimos esto, Señor, porque de esta manera Cristo será glorificado en y por medio de nosotros. Queremos verle, Señor, siendo glorificado. Queremos ver la gente honrando, glorificando, exaltando el nombre del Señor Jesucristo. Aún seamos nosotros instrumentos para ellos, Señor. Y esto te lo pedimos por Él y para Él. Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Primera carta de Pedro, capítulo 1. Esta carta es absolutamente maravillosa. Vamos a leer. Yo tengo la tentación de leer la carta completa. Nos tomaría 16 minutos nada más. Eso es lo que nos tomaría. La gente cree que como que va a tardar 2 horas leyendo una carta, ¿no? Esta carta es corta y es de muy fácil lectura. Pero vamos a leer los primeros versículos, los primeros 9 versículos. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, ¿a quién? A los expatriados de la dispersión, están dispersos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Este era Asia Menor, hoy día conocido como Turquía. A ellos que son elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz les sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, que son guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien ustedes aman sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo vean, se alegran con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de su fe, que es la salvación de sus almas. Esperanza que te sostiene. Una vez más, los hermanos de nuestra congregación, nosotros hemos estado siendo sometidos a diferentes pruebas y tribulaciones. Como orábamos hace un ratito, diferentes pruebas, muerte de seres queridos, uno tras otro, tras otro, tras otro. Y cuando dice la Escritura, Pablo dice, yo lloro con los que lloran. Cuando los hermanos sufren, nosotros debemos sufrir con ellos. Debemos identificarnos con ellos, orar con ellos, interceder por ellos, estar con ellos.
¿Qué sería de nosotros si no tuviéramos esperanza? ¿Qué sería de nosotros si realmente no tenemos dónde sostenernos? Busqué un poco sobre la esperanza secular versus la esperanza bíblica. La esperanza secular es sencillamente, como dicen en inglés, wishful thinking, es pensar positivamente, desear que las cosas salgan bien, desear que las cosas salgan bien, pero sin ninguna zapata, sin ningún punto donde apoyarse con seguridad. La esperanza bíblica es que tenemos a un Dios que todo lo puede, sus promesas son firmes y lo que Él ha prometido es un sí y amén. No importa, nosotros estamos sostenidos aún que en esta vida nosotros podamos pasar por tribulaciones, aún así nos sostenemos firmes en un Dios que nos ama, un Dios que se ha entregado por nosotros y un Dios que nos ha rescatado, el Dios verdadero que nos tendrá con Él por toda la eternidad. Esto es la firmeza de nuestra fe. Es en Dios. No es en que deseamos que algunas cosas buenas puedan suceder. Hace varios años compartía con ustedes esta historia de que un joven con una enfermedad casi prácticamente terminal estaba en tratamiento en una clínica y él fue a su tratamiento usual. Un nuevo doctor que estaba de turno le dijo a él de una forma muy abrupta, pero al mismo tiempo casual y salió bastante cruel. Le dijo a este joven: tú sabes bien que tú no vas a llegar al final de este año, ¿verdad? Este joven, cuando se iba, después de su tratamiento, decidió pasar por la oficina del director médico de la clínica y le contó lo que había pasado y le dijo: este hombre me quitó toda esperanza. El director le contestó: bueno, ciertamente lo hizo. Necesitamos encontrar una nueva esperanza. Un creyente profesor, escritor, falleció ya hace tiempo, está con el Señor, se llamaba Lewis Smith. Escribió varios libros, pero él en su clase, él le hablaba con sus estudiantes y le hacía esta pregunta: ¿existe esperanza cuando tu esperanza te es quitada por completo? ¿Existe esperanza cuando la situación es de total desesperanza? Y entonces él prosigue y les dice: esa pregunta conduce a la esperanza cristiana. Porque en la Biblia, escuchen lo que él dijo, en la Biblia, la esperanza dejó de ser una pasión por lo posible. La esperanza bíblica es una pasión por la promesa. Y las promesas de Dios son seguras. La profecía que todavía está en el futuro es historia. ¿Cómo que es historia si no ha sucedido? Es historia. Porque en la mente de Dios ya Él lo decretó. Por lo tanto, aunque no ha sucedido, es historia. Si no sucede en nuestra vida, otros escribirán lo que va a pasar. Como Dios lo ha dicho, está escrito, eso va a suceder.
Y nosotros tenemos certeza absoluta en Cristo Jesús. Él es nuestra esperanza. Y aún nosotros veamos que nuestra vida aquí en esta tierra, veamos que las cosas no pintan nada bueno, tenemos la promesa de vida eterna. ¿Y qué mejor que eso? Amados hermanos, a veces, y ustedes saben, yo reitero esto, como creyentes estamos tan aferrados a esta vida, estamos demasiado aferrados a esta vida aquí en la tierra. Tenemos que corregir eso en nuestro corazón. No nos aferremos a esta vida. Estamos aquí solamente para ser canales, instrumentos, herramientas de Dios mientras Él quiera. Y seamos buenas herramientas, buenos instrumentos. Seamos canales fluidos de su gracia hacia los demás. Para que esa misma esperanza que tenemos podemos transmitirla. Seamos canales para transmitir esa esperanza, esa gracia de Dios hacia los demás. Ante las pruebas, frente a las tribulaciones que Dios nos envía, nos es fácil trasladar nuestros ojos hacia las circunstancias y ser sacudidos de nuestra esperanza. Quisiera, hermanos, tratar de reenfocar nuestra atención, reenfocar nuestros pensamientos, nuestros afectos hacia el Señor. Vidas enfocadas en Cristo. Nuestra esperanza se erige, se planta sobre las promesas de nuestro Dios. Cuando el apóstol Pedro escribe esta carta, Nerón está en su máxima furia. Estaba persiguiendo a los creyentes, los acusó de haber incendiado Roma. Muchos se refugiaron en las regiones mencionadas en el primer versículo, en el norte de Asia Menor. Y esta carta fue escrita por allá, por el año 67, hacia el año 67. Es muy probable que ya para este momento, cuando Pedro escribe esta carta, Pablo recientemente había sido ejecutado por los romanos. Muchos de estos aquí que están dispersos, que están huyendo de la persecución, dispersos por el norte de lo que era Asia Menor en aquel momento, habían sido ganados para Cristo por el mismo apóstol Pablo. Habían sido discipulados por él. Pedro se encuentra en Roma, donde el apóstol Pablo fue ejecutado. Cuando él escribe, al final de la carta, él dice que los de Babilonia, y Babilonia era un apodo para la ciudad de Roma, justamente para que no identificaran que él estaba allá. Y es probable que varios de ellos, de estos hermanos, se habían enterado de la ejecución de Pablo. Ellos necesitaban esperanza. Si al apóstol Pablo le hicieron lo que le hicieron, ellos necesitaban esperanza. Y Pedro les escribe esta carta. Y nosotros vemos, iniciando, en primer lugar, que la esperanza, nuestra esperanza, tenemos esperanza en el eterno significado del Evangelio. Cuando Pedro comienza a escribir los primeros 2-3 versículos, él dice, apóstol de Jesucristo, está escribiendo a los expatriados, o sea, aquellos judíos que tuvieron que huir
de Judea hacia el norte, dispersos por toda aquella área, pero dice elegidos por Dios, elegidos según la presencia de Dios, según el plan previamente establecido por Dios, en santificación del Espíritu. ¿Para qué? Para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. La sangre que nos limpia de todo pecado. La sangre del nuevo pacto. Ese es el Evangelio. A ellos gracia y paz sean multiplicadas. Y dice Pedro, versículo 3, bendito el Padre, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer, el nuevo nacimiento, para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Sin la resurrección de Jesucristo no hay esperanza alguna. Nosotros no necesitamos un Salvador muerto, necesitamos un Salvador vivo y poderoso y eterno para rescatarnos y para mantenernos a salvo. Elegidos, santificados, lavados en la sangre de Cristo, receptores de su misericordia, nueva vida, el nuevo nacimiento, esperanza viva y la resurrección del Señor Jesús de los muertos. Esto es base para nuestra esperanza. Pedro escribía estas palabras, esperanza en el eterno significado del Evangelio. Tenemos un glorioso Evangelio. Y Pedro escribía estas palabras. Y aproximadamente un año después de escribir esta carta, él mismo fue arrestado. Él mismo se rindió. Estaba cansado de huir. Y él estaba huyendo con su esposa. Y decidieron ya, no vamos a huir más. Y se devolvieron y se entregaron. Pedro vio cómo crucificaban, cómo torturaron y crucificaron y asesinaron a su esposa. Y después procedieron a crucificarlo a él también. Y dice la tradición que él les dijo a sus ejecutores que lo crucificaran boca abajo, porque él no era digno de morir como su Señor. Y cuando él vio a su esposa crucificada, él le dijo, recuerda al Señor Jesús. Esa es nuestra esperanza. Las tribulaciones, hermanos, las vamos a tener. Estamos en un mundo después de Génesis 3. Acuérdense lo terrible que era ese mundo, que desde que Adán pecó hasta que vino la destrucción total del mundo a través del diluvio, pasaron solamente 1656 años. De allá para acá han pasado 4500 años. No hemos llegado a la maldad que había en aquel tiempo, porque el Señor Jesucristo dijo que como en los días de Noé, entonces vendría el Mesías, vendría el Cristo. No hemos llegado a ese nivel de maldad. Esperanza en el eterno Evangelio. Tenemos un glorioso Evangelio, tenemos una herencia gloriosa también. Versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Entonces, ¿para qué? Por la resurrección. ¿Para qué? Para una herencia incorruptible, no una herencia de este mundo que sí se corrompe, no una herencia de este mundo que sí se contamina, no una herencia de este mundo que sí se desvanece, sino una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible. Esta herencia es historia. ¿Ya usted la recibió?
En la promesa de Dios sí. Dice, está reservada en los cielos para ustedes. Dios la tiene reservada para ti. Nadie puede eliminar eso. Nadie puede obstaculizar eso. Nadie puede robarse tu herencia. Nadie puede suplantar tu identidad para llevarse tu herencia. Está reservada para ti. Ustedes que son guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Pero un momentito, ¿cómo que la salvación está preparada para ser manifestada? Ya no somos salvos. Repito, las promesas de Dios son sí y amén. Todo lo que Dios dice, aún esté en el futuro, es historia. Sí somos salvos por causa de la promesa de Dios. Él prometió que tendremos vida eterna con Él. Por lo tanto, esa vida eterna es real ahora. Es real ahora. Porque aunque tú vas a morir físicamente, tu alma vivirá por siempre. Y un día Él vendrá a resucitarnos. Y nuestro cuerpo será unido a nuestra alma. Un cuerpo glorificado. Un cuerpo también, como dice aquí, incorruptible, incontaminado e inmarcesible, según 1 Corintios 15. Tenemos un glorioso evangelio, tenemos una esperanza, una herencia futura y gloriosa. Tenemos también poder para vivir este evangelio en estas circunstancias. Versículos 6 y 7, miren lo que dice, en lo cual ustedes se alegran. En el hecho que nosotros tenemos una herencia, un evangelio, una promesa, vida eterna, herencia reservada para nosotros. Ustedes se alegran, versículo 6, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengan que ser afligidos en diversas pruebas. Fíjense que no hay promesa de librarnos de las pruebas. Está diciendo que sí vamos a tenerlas. Sí vamos a tenerlas. Para que sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, esa fe sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando ¿qué? Cuando sea manifestado Jesucristo. Estimados, dice aquí que nosotros sí, aunque vamos a tener pruebas, podemos vivir nuestra fe, podemos vivir nuestra certeza de vida eterna, podemos vivir nuestra afirmación de parte de Dios aquí en este mundo a través de las tribulaciones que el Señor nos da. El Señor permite nuestra vida y a veces no es que permite, es que Él mismo las trae. Teníamos un evangelio anunciado desde los siglos pasados. Versículos 10 al 12. Dice así, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a ustedes. Esos profetas inquirieron, estudiaron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. La salvación que Pedro le está comunicando a ellos que ellos ya tienen, que tú y yo ya tenemos y hemos confiado en Cristo. Versículo 11, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos profetas, se les reveló que no para sí mismos, ellos no iban a ser receptores de esto, sino nosotros. Administraban las cosas que ahora les son anunciadas a ustedes por los que les han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Wow.
Este evangelio tan glorioso que nosotros tenemos, este evangelio que nos afirma nuestra esperanza, existía desde antes. Existía, ya era anunciado por los profetas. Algunos de ellos sabían exactamente lo que estaban anunciando, otros quizás no tanto. Pero ellos anunciaban este mismo evangelio. El Cristo, el Mesías, el ungido de Dios, vendría. Pero ellos sabían que no era para ellos. Pero nosotros, ahora sí, tenemos al Mesías, al Cristo, a nuestro Señor y Salvador y Redentor Jesucristo, como nuestro Señor y Salvador. Esperanza. Amados hermanos, esperanza en el eterno significado del Evangelio. Tenemos un glorioso Evangelio, tenemos una esperanza maravillosa, una herencia maravillosa, un Evangelio que viene siendo anunciado desde antes. Es seguro el Evangelio que tenemos. Pero también tenemos esperanza en la santificación. Los capítulos 2 y 3 de esta carta hablan de este tema. La santificación del creyente. Que nosotros aquí, mientras vivimos para Cristo, mientras vivimos enfocados en el Señor Jesucristo, esta vida aquí en la tierra, cruzando tribulaciones en momentos, otros momentos sin tribulaciones, sí podemos vivir con plena esperanza, porque tenemos un mensaje de esperanza que debe ser vivido delante de los incrédulos. Pedro nos llama a eso. Ustedes tienen el mensaje de esperanza, ustedes tienen el evangelio de esperanza, ustedes tienen el evangelio de vida eterna, las promesas reales, ustedes las han recibido, ustedes la han agasajado, la han asimilado, Dios les ha salvado, Dios les ha dado vida eterna, Dios les ha asegurado, ustedes deben vivir esa verdad en este mundo, porque hay muchos más incrédulos que necesitan conocer esta verdad para que ellos también tengan esperanza. Tenemos un evangelio que es sólido. Fíjense capítulo 2, versículo 4, hablando del Señor Jesucristo. Él es la piedra viva. Acercándose a Él, a Cristo, debemos venir a Él, a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Sin la piedra angular, todo el edificio se desmorona. Sin la piedra angular, todo el evangelio deja de ser evangelio, deja de ser buenas noticias y no es más que una religión más. Si Jesucristo no resucitó, si su sangre no es poderosa para lavarnos y limpiarnos de todo nuestro pecado, no tenemos esperanza. Estamos como cualquier otra religión en el mundo. El Señor Jesucristo ha resucitado y es poderoso para sostener sus promesas. Y por lo tanto nuestra esperanza es firme y gloriosa. Tenemos esperanza en la santificación. Amados hermanos, nosotros somos un pueblo único. No hay pueblo como el pueblo de Dios. Fíjense capítulo 2, versículo 9. ¿Ustedes qué son? Dice ahí. Dice, linaje, ¿qué cosa? Escogido. Algunos de nosotros somos bastante feos, otros mal tramados, pero ustedes saben que todos nosotros fuimos escogidos por Dios. Seleccionados, uno a uno. Uno a uno. Eres especial.
Eres especial para Dios. El Señor Jesucristo no murió por los cerdos. El Señor Jesucristo murió por tu alma para darte vida eterna. Eres especial para Él. Somos un pueblo único, linaje escogido, real sacerdocio, un sacerdocio de la realeza. No es un sacerdocio cualquiera, es un sacerdocio del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nación santa, somos una nación santa, pueblo adquirido por Dios. Envió a su Hijo para que eso sea cierto, para que, ahí está lo que decíamos hace un rato, ser canales de gracia y de esperanza. Dice, somos así, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios en esta tierra, en esta vida, ¿para qué? Ahí lo dice, para que anuncien las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es para que seamos canales de gracia, canales de esperanza. La esperanza que tú y yo no teníamos antes de venir a Cristo Jesús, que ahora sí tenemos en Cristo Jesús, alguien fue canal para traerte esa esperanza y esa gracia. Alguien te llevó a Cristo. Alguien te habló de Cristo. Nosotros necesitamos ser canales de gracia y esperanza. Y de eso está hablando aquí. Ustedes, para que anuncien ustedes las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. He hecho esta pregunta en diferentes oportunidades. ¿Tú recuerdas cuando el Señor te salvó? Cuando Él te convirtió a Cristo. ¿Te acuerdas eso? Si tú hubieses muerto un año antes, ¿dónde estarías tú? En el infierno estarías. Pero Dios utilizó algún canal de gracia y esperanza para traerte a Cristo. Seamos canales de gracia y esperanza. Nosotros, mientras estamos aquí en esta tierra, con la esperanza que tenemos de vida eterna, de esa herencia gloriosa, de pasar la eternidad con nuestro Señor Jesucristo, seamos ahora nosotros canales de esperanza para otros, donde quiera que estemos, en nuestro trabajo. Y Pedro lo menciona en los versículos 11 al 24. Habla de ser siervos sumisos a Dios, de ser siervos que en sus lugares de trabajo están dando testimonio de esa gracia y de esa esperanza. Y utiliza al mismo Señor Jesucristo como ejemplo también. Santificación en todas las áreas de la vida. Vemos en el capítulo 3, no tenemos realmente ahora el tiempo para estudiar todo esto. Entonces, en primer lugar, esperanza en el eterno significado del Evangelio, porque tenemos un Evangelio glorioso, porque tenemos una herencia gloriosa, porque podemos vivir este Evangelio a través de las circunstancias, a través de las tribulaciones. Tenemos una esperanza en la santificación, capítulos 2 y 3. Mensaje de esperanza debe ser vivido en esta vida, un evangelio sólido, un pueblo único, y debemos vivirlo en esta vida como canales de gracia y esperanza. Pero también esperanza en la promesa del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Los capítulos 4 y 5. El Señor Jesucristo vendrá. Él va a venir. ¿Por qué el Señor Jesucristo va a venir? Porque está interesado en ti
y en mí. Por eso Él va a venir. Porque está escrito en su plan que Él va a venir. Y Él va a venir como soberano, como Dios, como Señor, como Rey. Él va a venir en toda su gloria. Él se va a hacer presente y nosotros con Él. Mientras nosotros estamos aquí esperando su regreso, esperando que Él venga a rescatar a la iglesia, Él nos da responsabilidades. Responsabilidades ante la inminente venida del Señor Jesucristo. Y creemos en la inminente venida del Señor Jesucristo. En cualquier momento Él puede venir. Capítulo 4, versículo 7 en adelante. Dice, mas el fin de estas cosas se acerca. Bueno, ya en el capítulo 1, ustedes pueden ver en el capítulo 1, en el versículo 7 y en el versículo 13, en el 13, habla de cuando Cristo sea manifestado. Versículo 7, para que sometida, 1:7, sometida a prueba su fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Versículo 13, cíñanse los lomos de su entendimiento, sean sobrios y esperen por completo en la gracia que se les traerá. Una gracia que se nos traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Entonces en el capítulo 4 él sigue con el mismo tema. El fin de todas estas cosas se acerca. Sean pues sobrios y velen en oración. Tenemos responsabilidades mientras esperamos al Señor. Y ante todo, versículo 8, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospédense los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministro a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amados, que no les sorprenda el fuego de prueba que les ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña les aconteciese, sino gócense por cuanto son participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria se gocen con grande alegría. El Señor vendrá. Es nuestra esperanza ver un día cara a cara a nuestro Señor Jesucristo en toda su gloria. Como algunos de nuestros hermanos que ya partieron y están allá contemplando la gloria del Señor. Familiares de ustedes que recientemente partieron y están. Recientemente mi esposa y yo fuimos al memorial del papá de la hermana Ana Daisy, señor que ya en su edad avanzada se entregó al Señor Jesucristo y dio testimonio, harto testimonio de haber creído en Cristo. Según, no lo conocí, pero según el testimonio que estaban dando. Eso es una gran bendición. Tremenda esperanza. Algunos de nuestros familiares partieron sin Cristo. Toda la familia de parte de mi mamá y los que han partido de parte de mi papá han partido sin Cristo. Religiosos, la mayoría. Religiosos. Buenas personas, excelentes personas. ¿Hacen falta? Sí.
pero sin Cristo. Nosotros debemos vivir nuestras responsabilidades ante el sufrimiento mientras esperamos al Señor. El versículo 8 del capítulo 4 dice, ante todo, ante todas estas cosas, todo este sufrimiento, toda esta persecución que ustedes como creyentes, les escribe Pedro a ellos, están sufriendo, ser expatriados, perder absolutamente todas sus pertenencias, perder a su familia, sus trabajos, sus fuentes de ingreso, sufrimiento verdadero. Ante todo eso, por encima de todo eso, versículo 8, tengan ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y una esperanza sin sorpresa, como dice, ya leímos versículos 12 y 13. Las tribulaciones no deben sorprendernos, pero lo hacen. No queremos sufrir. ¿Alguno que es masoquista que quiere sufrir? ¿Verdad que no? No. No queremos sufrir. Pero vivimos en un mundo plagado por el pecado y nosotros somos parte de ese problema por nuestro propio pecado. Romanos capítulo 12, versículo 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Romanos 15, 13, y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. El Dios de esperanza que te llene a ti, dice el apóstol Pablo, de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder del Espíritu Santo. 1 Pedro 5, versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Dios de toda gracia, que te ha llamado a su gloria eterna en Jesucristo, no en la iglesia bautista, no en ninguna otra iglesia, ninguna otra religión, no en lo que tú puedes hacer o dejas de hacer, no en la filosofía, mucho menos en la política, en Jesucristo. Él nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Después que hayan padecido un poco de tiempo. Fíjense, no está diciendo si vamos a padecer un poco de tiempo. Lo da por sentado, vamos a sufrir. Pero por un poco de tiempo, Él mismo entonces los perfeccione, los afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, hermanos, esperanza cuando Él sea manifestado. Ya leímos cuando sea manifestado Jesucristo, capítulo 1, 7 y 13. Mas el fin de estas cosas se acerca, la revelación de su gloria, la gloria que será revelada cuando aparezca el príncipe de los pastores, capítulo 5, versículo 4. Los pastores también tienen esperanza. ¿Oíste, pastor Yadin? Hay esperanza para ti. Tranquilo, Bobby. Esperanza que te sostiene. Hermanos, debemos tomar la decisión si vamos a creer las Escrituras o no. Parte de la clave de todo esto es que nosotros entrenemos nuestra mente. Tenemos que entrenar, tenemos que dirigir, tenemos que forzar nuestra mente
a pensar en las promesas de Dios. Desviar la atención de las circunstancias y enfocarlas en el Señor Jesucristo. Si ustedes leen los salmos, muchos de los salmos, nosotros vemos al salmista quejándose por la situación por la que está pasando. Pero más adelante, inmediatamente él termina de enfocarse en las circunstancias que él está viviendo, él entonces eleva su mirada al cielo y entonces él encuentra esperanza y gracia en el Señor. Vemos eso continuamente, ese comportamiento en los salmos. Y debemos hacer lo mismo nosotros. Es fácil nosotros enfocarnos en las circunstancias, en las tribulaciones. ¿Por qué? La hermana Sharon hacía así, mira, porque estamos en la carne. Sí, estamos en esta vida, duele. Duele no solamente físicamente, sino duele nuestra alma. Pero debemos forzar nuestros pensamientos hacia el Señor Jesús. Por eso la Escritura habla constantemente de renovar nuestro pensamiento, renovar nuestra mente, dirigir nuestra mente. Dice, en esto pensad. ¿Sí? O sea, intencionalmente, fórcense a pensar en las promesas de Dios. Entonces disfrutarán de la esperanza y de la gracia de Dios. Quizás tú estás aquí esta mañana y tú te encuentras sin esperanza. Quizás no has entendido mucho de lo que hemos hablado, quizás sí, entendiste todo, pero te encuentras sin esperanza de vida eterna. Si todavía no te has arrepentido de tus pecados y no has venido a Cristo Jesús como Señor y Salvador, todavía tú no tienes vida eterna. Esa vida eterna que Él vino para darte y con ella la esperanza y la gracia que necesitamos. Es en Él nada más que tú puedes encontrarla. Qué bueno que tú estás aquí. Qué bueno que estás escuchando este mensaje. Pero aquí no te podemos salvar. Aquí no te podemos perdonar tus pecados. Aquí no te podemos garantizar vida eterna. Porque el único que lo puede hacer es el Señor Jesucristo. Y eso sí hacemos. Sí anunciamos ese mensaje, que tú vayas a Cristo para perdón y salvación de tu alma. Como la mayoría de nosotros aquí lo hemos hecho. Necesitamos ese mismo perdón, esa misma salvación. ¿Quieres tú que Cristo se salve hoy? ¿Quieres tú recibir de Él ese perdón y esa vida eterna? ¿Quieres tú ser hoy recipiente de esa gracia y esa esperanza? Ven a Cristo. Yo quisiera orar por ti y quisiéramos también orar contigo. Si deseas, manifiéstalo. Vamos a orar un momentito. Vamos todos a cerrar nuestros ojos. Padre, gracias por tu palabra preciosa y por la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por las promesas firmes que tú nos das en tu palabra. Toda tu palabra es sí y amén. Es historia escrita de antemano. Todas las cosas que sucederán en el futuro es historia escrita de antemano. Tus promesas son reales, son verdaderas, son firmes. Y por lo tanto nuestra esperanza es real en Cristo Jesús. De nuevo pregunto, si tú estás aquí, estimado amigo, amigas, si todavía no te has entregado al Señor Jesucristo, necesitas hacerlo. Y te invitamos a que tomes esa decisión hoy, ahora. ¿Deseas entregarte a Cristo Jesús? Yo quiero orar por ti. Permíteme orar por ti si deseas hacerlo.
y permite que oremos contigo también. ¿Deseas? Levanta tu mano si deseas entregarte al Señor Jesucristo hoy. Si deseas que oremos por ti, levanta tu mano. Déjame ver tu mano. Yo quiero orar por ti y queremos orar contigo. ¿Hay alguien aquí? Si estás sin esperanza, ¿por qué no recibes esa gracia que Cristo quiere darte en salvación y vida eterna? Perdón de tus pecados. Certeza para la eternidad en Cristo Jesús. ¿Hay alguien? ¿Deseas tú entregarte a Cristo? Déjame ver tu nombre, tu mano. Permíteme orar por ti. ¿Alguien? Muy bien. Todos los demás tribulaciones en tus vidas, en las vidas de ustedes. Si tú no tienes ahora mismo tribulación, ora al Señor para que te dé la certeza, la firmeza, la esperanza, la gracia para cuando llegue esa tribulación. Señor, todos te necesitamos. Esa gracia y esa esperanza la necesitamos. Aún ahora mismo, muchos están sufriendo, pasando por tribulaciones, situaciones con su familia, situaciones con sus trabajos, con sus empresas, con diferentes situaciones en sus vidas, su salud. Hazte presente, Señor. Gracias por tus promesas. Pero aquellos que no están cruzando por ninguna tribulación en este momento, necesitan tu gracia, tu esperanza también, Señor, para cuando lleguen. Afírmanos a todos en tu palabra. Afirma nuestra fe, Señor, para gloria de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.